Ya muchachos, buenas tardes. Vamos a partir entonces con la última clase del curso. Vamos a dejar abierto el tiro de la pizarrita en caso que la necesitemos. Denme un segundito, me faltó eso. Ya. En la clase anterior vimos, entre otras cosas, ahí sí, ya, vimos entre otras cosas lo que era la estadística, ¿cierto? La estadística de los datos y cuál era digamos, el producto o para qué servía. La estadística finalmente se trabaja con datos históricos, registros que provienen, no sé, de hace 80 años, 100 años atrás, más que eso en realidad no hay. O sea, yo recuerdo haber visto alguna vez una estación que era como del año 1940, por ahí, ¿ya? Que es como de las más antiguas que se conocen, o 1930, por ahí. Por tanto, con todo ese registro de datos, 80 años, 90 años, 70 años, 5 años, también he trabajado con estaciones que tenemos 6 años de datos, no hay más que eso, ¿ya? Entonces, con esa información, con esos datos, se hace un análisis estadístico en función de lo conocido, ¿cierto? De estos datos, que nosotros conocemos datos, digamos, discretos, o sea, conocemos el dato cuando un día precipitó 101 milímetros, otro día precipitó 305 milímetros, o un día X el caudal fue de 3,35 metros cúbicos por segundo, otro día fue de 4,29 metros cúbicos por segundo. Tenemos datos así, ¿cierto? Fijo, en tal fecha pasó esto. Sin embargo, dentro de todo este tremendo, que ni siquiera tan tremendo, sino que dentro de esta cantidad de datos que tenemos, que puede ser grande en el caso que tengamos datos diarios, por ejemplo, si tenemos 70 años de datos por 365 datos, claro que son altos. Pero el tema es que incluso dentro de ese registro de datos tal vez hay datos que nunca se han dado. Por ejemplo, tal vez nunca ha precipitado 114 milímetros de agua. Nunca, en todo el registro de datos, los 60, 70, 80 años, nunca se ha registrado una precipitación de 114 milímetros de agua caída, ¿cierto? De precipitación. Por tanto, para lo que sirve este análisis estadístico es para poder tener la probabilidad de ocurrencia de cualquier precipitación, aunque no haya nunca ocurrido. Esa es la idea de esto. Y eso es lo que permite la integración entre los infinitos, que yo puedo tener con esto, ¿cierto? Un registro continuo de datos, ya no es un registro discreto, sino que es continuo. Yo sé inmediatamente cuál es la probabilidad de que suceda una precipitación de 10, de 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente milímetros de agua. ¿Me entienden o no? Espérense, déjenme ir a apagar esa musiquita que me vuelve loco. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, como les comentaba, yo puedo tener cualquier dato, ¿ya? Cualquiera, gracias a este análisis de registro continuo, que es la función de distribución de probabilidades que se integra a partir de la función de densidad de probabilidades. Y la función de densidad de probabilidades, recuerden que es la función que se asemeja al comportamiento de los datos discretos, ¿ya? Hay distintos tipos de función de densidad de probabilidades, yo se lo había comentado, Gauss, no sé, las que me acuerdo, Campbell, Log-Pearson, hay un montón, hay cientos de funciones de ese tipo. Y se van ubicando en los datos nomás y aquella que represente mejor los datos seguramente va a ser la más adecuada. ¿Verdad? De todas maneras, lógicamente tiene parámetros matemáticos para determinar cuál de ellas es la más la que mejor representa los datos. ¿Ya? Bueno, en función de eso, yo tengo que también caracterizar a la cuenca y determinar cuál es el régimen de esta cuenca. ¿Ya? Tanto las precipitaciones como los caudales caen en ciertas fechas más o menos, ¿cierto? Entonces, si yo analizo los caudales y determino la curva de variación estacional que se llama, que es cómo se comporta según el tiempo,
¿ya? Según el momento en el que se está analizando, cómo se comportan los caudales, según la estación, si lo quieren ver así. Entonces, por lo tanto, si nos fijamos acá, nosotros tenemos una curva con dos picos, que son los caudales, ¿cierto? Estos picos, y vemos que en noviembre tenemos un mayor pic que en junio. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos ese pic grandote en noviembre, estamos asociándolo a que esos caudales gigantescos se producen por deshielo, obvio. Si en noviembre no conozco ninguna parte de este hemisferio, ¿cierto? Donde nosotros tenemos el verano en esta fecha, donde haya grandes caudales, a excepción que sea por deshielo. ¿Ya? Nunca en Chile, particularmente, nunca ha llovido, tanto en noviembre, que la lluvia sea más en noviembre que en junio, mayo, julio, agosto, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros asociamos inmediatamente los caudales a los de hielo. Y en este caso tenemos un pic en noviembre y otro en julio. Por lo tanto, podemos decir que este régimen es nivopluvial. Nivo primero, que es de nieve, porque es el más representativo de la caracterización de la cuenca. Si fuese al revés, si en julio fuese mayor que en noviembre, sería pluvionival. Lluvia primero antes que la nieve. ¿Ya? Ahora, no necesariamente tiene que ser el pic en noviembre, puede ser en diciembre, en enero, va a depender de cuándo se produzca lo de hielo. Entonces, en función de estos datos, yo puedo determinar cómo va a ser el comportamiento de llenado de mi embalse. Lógico, porque yo necesito almacenar agua para tenerla disponible en verano. Pero resulta que acá yo tengo harta agua disponible en noviembre. Por tanto, a lo mejor yo puedo satisfacer gran parte de la demanda con los caudales PIC de noviembre. Y a lo mejor no necesito un embalse tan grande, ¿cierto?, para acumular agua. Porque si en noviembre gran parte de la demanda se va a satisfacer con los caudales, digamos, naturales, propios de la cuenca, entonces a lo mejor yo necesito un embalse más chico. Cosa que lo que no pueda satisfacer esos grandes caudales de primavera-verano, verano derechamente casi, ¿cierto? Mi embalse de menores dimensiones pueda satisfacer esa demanda. Vimos los volúmenes de evaporación, ¿cierto? El volumen de evaporación se asocia a una lámina evaporada, ya que la radiación solar cae directamente sobre el agua, por lo tanto la evapora, y lo que está evaporando finalmente es una lámina de agua. O sea, si ustedes llenan un tarro con agua y lo miden, y miden, no sé, 20 centímetros, lo ponen en la mañana, ¿cierto?, al sol, vuelven en la tarde a buscarlo, lógicamente ya no va a tener 20 centímetros, va a tener menos. Por lo tanto, ustedes ahí asocian a que se evaporó una cierta lámina de agua. 5 centímetros, 6 centímetros, va a depender, ¿cierto? Y multiplicado por el área de ese balde, ustedes van a determinar cuánto es el volumen de evaporación. La lámina, la altura, por el área, ¿cierto?, del balde, es el volumen evaporado. ¿Ya? O sea, no sé, pues si lo dibujamos, ponen ustedes aquí este baldecito, ¿cierto? Ahí está la boca del balde, lo tienen lleno con agua a una altura inicialmente de 20 centímetros y lo ponen directamente al sol. Entonces, esto durante el día, lo que va a pasar es que el nivel de agua va a bajar, porque se va a evaporar. Y esa laminita que se evaporó, que va a ser en este caso la altura de evaporación, puede ser, no sé, supongamos 5 centímetros. ¿Ya? Mientras que esta superficie, que es la superficie del balde, suponiendo que es un balde, ¿cuánto se llama? Uniforme, ¿cierto? En sus dimensiones, va a tener una cierta área. Por lo tanto, el volumen de evaporación va a ser igual a esa lámina de evaporación por el área. Y ahí vamos a tener un volumen que va a estar en unidades, no sé, de metros cúbicos, depende de la unidad que quieran utilizar. Y con eso tenemos el volumen de evaporación. Para el caso del riego, aquí estamos analizando nosotros demanda. El volumen de evaporación se produce desde la superficie de inundación del embalse, que en estricto rigor no es una demanda como tal, pero sí es una pérdida de la oferta, que puede ser considerado como demanda. Porque mi embalse, que tiene un cierto volumen almacenado de agua, día a día pierde parte de su volumen debido a la evaporación del agua. Por lo tanto, es un menor volumen que tengo disponible. Para el volumen de riego, va a depender de una serie de factores como la evapotranspiración de las plantas. El sol le pega directamente a las plantas transpiran y esa transpiración se evapora, ¿ya? La precipitación efectiva, la humedad y la eficiencia de riego. Y eso me va a transformar en una tasa de riego. ¿Cuánto necesito yo regar un cultivo? Va a ser todo lo que salga de ese cultivo, que va a ser la evapotranspiración,
menos todo lo que entre a ese cultivo, que va a ser la precipitación efectiva, menos la humedad, que es la cantidad de agua por volumen de tierra que tiene que tener de manera constante o mínima, si quieren verlo así, el cultivo, porque el cultivo necesita una cierta cantidad de agua por volumen de tierra. Si tiene menos, el cultivo se va a secar y esto se pierde. Y obviamente dividido la eficiencia de riego, que la eficiencia de riego va a depender de la técnica de riego, ¿cierto? Si se hace por riego botado, el riego botado es lo menos eficiente que hay, ¿ya? Y puede tener una eficiencia de un 50%. O sea, si el riego, en este caso el cultivo necesita de 1 litro por segundo para ser regado, voy a tener que necesariamente, y tiene una eficiencia del 50%, voy a tener que mandar una tasa de riego de 2 litros por segundo, porque de esos dos, uno se va a perder en el camino y uno va a llegar directamente al cultivo, ¿ya? La evapotranspiración, vimos cómo calcularla, que va a depender de la evapotranspiración potencial del sector y del coeficiente del cultivo, ¿ya? Los coeficientes del cultivo van a variar mes a mes y va a depender del tipo de cultivo. En este caso, la evapotranspiración potencial, como dice acá, corresponde a la evaporación potencial anual de la zona de riego. Anual. O sea, es como un promedio, por así decirlo. Por tanto, lo que hace este coeficiente de cultivo al multiplicar a la evapotranspiración potencial del sector es que está determinando ese promedio y llevándolo al mes que corresponda. O sea, si el promedio del año es 10, entonces en septiembre dice, por ejemplo, para los cereales 0,7. Por lo tanto, sería 7 la cantidad de evapotranspiración. En octubre 0,8, noviembre 0,98, etc. ¿Ya? Y aquí hay un registro para los cultivos. ¿Para qué es necesario esto? Esto es necesario para determinar cuánto es la demanda, ¿ya? Porque esto yo estoy en la etapa de estudio, aquí ni siquiera existe el embalse. Yo aquí mi embalse existe en mi cabeza y en el papel. Por lo tanto, yo necesito determinar cuánto va a ser la demanda, porque en función de la demanda, yo voy a diseñar la oferta. ¿Cuánto? La oferta, recuerden que es el embalse, el tamaño del embalse, porque la oferta es la cantidad de agua que necesito almacenar para satisfacer la demanda. Por lo tanto, yo aquí lo que estoy haciendo es estudiar la demanda, la posible demanda. Y la posible demanda, lógicamente, es cuánto necesito regar los tipos de cultivos que se siembran en esos terrenos, en esa cuenca. ¿Me van siguiendo, no? Por ejemplo, en la séptima región, ¿qué nosotros no sembramos, que siembran en otro lado? ¿Qué se les ocurre? No lo sé, profe. ¿Qué siembra en alguna otra región que nosotros no? Papas. ¿Nosotros no sembramos papas? Sí, pues. ¿Cómo que no? Ya, pero papas... No, no. No sirve ese ejemplo. Dátiles creo que no se siembran acá. Me parece que eso no se siembra en esta región. Ni idea, profe. ¿Conocen los dátiles o no? ¿Lo han probado alguna vez? Sí, pero no sé si se siembran acá. A mí me parece que no. Creo que para la costa se da más, no estoy seguro. Ya, pero supongamos los dátiles. ¿Ya? Entonces, obviamente, los dátiles, perdón, no los vamos a analizar dentro de nuestra demanda. Es absurdo, porque no sabemos que acá no es parte de las siembras de nuestros terrenos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se hace acá es una estimación de los cultivos. ¿Cuáles son los coeficientes de esos cultivos? Que esa es información que obviamente nosotros no manejamos, pero que existe. Hay estadísticas con respecto a eso. No la tenemos acá, o sea, bueno, esto viene de esa estadística, ¿cierto? Pero no nos metemos más allá porque es un poco irrelevante. Lo importante es aprender en qué consiste esto y cómo funciona. Pero claro, o sea, esta información tal vez yo busco en los dátiles y está, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que obtener esta información para la superficie o qué porcentaje de la superficie de la cuenca, donde la parte de la cuenca que es demanda, ¿cierto? Va a solicitar este riego. La evapotranspiración potencial, ¿cierto? Que es la evapotranspiración que hablábamos como promedio, ¿cierto? Tiene distintos métodos de cálculo
va a depender de cuál quiera utilizar, ¿cierto? Acá están las variables, depende de la radiación solar, temperatura, horas de sol, etcétera. Con distintas ecuaciones que dependen de distintas variables. Esto es a modo ilustrativo, es para que entiendan cómo se obtienen estos cálculos. Ya no es que vamos a utilizar alguna de las ecuaciones. Así que en ese sentido pierdan cuidado, mírenla y vean que depende de ciertos factores, pero no va más allá de eso. La precipitación efectiva, como se los comenté en la clase anterior también, es la precipitación, valga la redundancia, que efectivamente cae sobre el cultivo. Obviamente, si yo requiero de una cierta cantidad de agua para regar un cultivo, si llueve y cae agua de forma natural sobre ese cultivo, ya necesito menos agua con la cual regar. ¿Ya? Por lo tanto, también es un dato interesante analizar, la precipitación. Esta precipitación efectiva puede considerarse que es aproximadamente la misma precipitación de toda la cuenca. ¿Ya? O sea, obviamente la cantidad de agua que llueve en un sector va a depender necesariamente de la altura de la cota. ¿Ya? Si nosotros ponemos una estación, por ejemplo, en Paso Nevado y otra estación acá, y analizamos la estación de acá de la Universidad Católica, los registros de precipitación no son para nada parecidos. ¿Por qué? Por la cota, la altura. ¿Ya? A mayor altura, las lluvias son más intensas. Son más intensas y generan también mayor volumen de agua caída. ¿Ya? Ustedes han escuchado cuando se habla de lluvias intensas, ¿cierto? Intensidad de lluvia, cuando hablan en las noticias, cuando dan el tiempo. ¿Saben lo que es la Sí, intensidad? ¿Les suena la intensidad de lluvia lo que es? o sea, lo que es, sí, específicamente, no, pero sí he escuchado el término, como dice usted, cuando dan el tiempo en la, en la televisión, que dice Sí. precipitaciones intensas en el sector de no sé quién. Exacto. Ya. La precipitación son láminas de agua. Si ustedes ponen un tarrito afuera en su jardín y llueve, empieza a llover, miden las lluvias, generalmente se hace entre las 8 de la mañana de un día y las 8 de la mañana del otro día. En realidad, en estricto rigor, las 07:59, ¿cierto? Pero 8 y 8. ¿Ya? Y se mide, por ejemplo, que en la ciudad de Talca precipitó un día cualquiera, no sé, el 13 de julio de este año, del 21, precipitaron eh, 65 milímetros de lluvia. Y eso precipitó en 24 horas. Pero eso no quiere decir que el agua cayó en 24 horas. Esto es totalizado para esas 24 horas. ¿Sí o no? Puede ser que haya llovido 15 minutos en la mañana, después 30 minutos en la tarde, después una hora en la noche, y ahí totalicé los 65 milímetros. Pero en estricto rigor, eso es totalizado, pero la intensidad de lluvia depende de en cuánto tiempo cae cada precipitación. Obviamente, las unidades de intensidad son milímetros por segundo. Entonces, ¿qué es más intenso? Supongamos que Supongamos que esa lluvia se produjo una pura vez en esas 24 horas y fue en un periodo de, no sé, un minuto. ¿Qué más intenso? Que esos 65 milímetros hayan caído en un minuto o que esos 65 milímetros hayan caído en una hora. En un minuto. En un minuto, por cierto. ¿Cuánto es una hora? Es 60 segundos por 60 minutos. Son 3600. Ahí. Obviamente, esta es más intensa. Aquí está la intensidad, no era precipitación, era intensidad. Obviamente, mientras menor sea el tiempo de duración de la precipitación, es más intenso. ¿Se entiende? Eso quiere decir que el agua cae de manera más intensa. Por lo tanto, cuando hablan de lluvias intensas, son lluvias que cae una cierta lámina de agua en un intervalo pequeño de tiempo. Y menos intensas, lógicamente, son en mayor intervalo de tiempo.
Los mismos 65 milímetros pueden haber caído o en 60 segundos o en 3600 segundos. O en las 24 horas. ¿Ya? Es menos intenso nomás. Eso significa intensidad de lluvia, chiquillos, para que lo sepan. ¿Ya? Dato rosa ahí para que después se luzcan con su amigo. La humedad del suelo, obviamente, es la cantidad de agua, volumen de agua por volumen de suelo, ¿cierto? De tierra. Y es obviamente la cantidad mínima de agua que requiere, o no mínima, sino que la cantidad, hablemos de necesaria. Es la cantidad necesaria de agua para poder hacer funcionar el cultivo, ¿cierto? Que crezca, si finalmente eso. Por eso es importante el tema de la tasa de riego también analizar, porque, o incluir la humedad dentro de la tasa de riego, porque lógicamente yo no necesito una cantidad de agua para regar, para que el cultivo se sature y el agua quede ahí ya, que barro arriba, ¿cierto? Con un suelo saturado, porque tal vez incluso hasta se me muera el cultivo por tener mucha agua, o regar con la mínima cantidad de agua y no voy a dar con la humedad mínima que requiere el cultivo, ¿cierto? Y capaz que se me seque, porque es como cuando uno no riega las plantas, ¿cierto? Se le secan. Por eso es relevante la humedad del suelo. Entonces ya con todas estas variables de demanda, hasta aquí, chiquillos, vamos bien. ¿Se está entendiendo bien? ¿Hay alguna duda? Por lo menos yo sí, profe. Ya. Cualquier cosa me dice. Y llegamos aquí. Entonces, en el caso de un embalse, que está destinado en este caso particularmente tanto para generación hidroeléctrica como riego, nosotros ya hablamos en algún momento, ¿cierto? Cuando empezamos este módulo, de que nosotros teníamos un volumen inicial, que es el embalse lleno, y ahí va a empezar a operar cuando vayan a cortar la cinta, ¿cierto? Cuando vayan a sacarse la foto, vayan los periodistas y todo el cuento, el embalse va a estar lleno. Nadie va a empezar a trabajar con un embalse vacío. Esto ya está ejecutado, ya se construyó, está listo, se llenó, se acumuló agua, está listo. Empecemos a operar. Y el volumen inicial va a ser el embalse lleno. Esto está todo dentro de la cabeza del que lo está diseñando, ¿cierto? Porque todavía estamos en la etapa de diseño. Y dentro de la cabeza de esa persona, del que lo está diseñando, dice, ya, yo aquí estoy ya operando, empiezo a operar. Tengo mi embalse lleno, que yo supongo un volumen, y eso es lo que demuestra que esto es un proceso iterativo. Ahora se los voy a comentar por qué. Tengo el embalse lleno, y mientras el embalse está lleno, sigue llegando agua. Hay un volumen de agua afluente, los caudales, ¿cierto? Sigue lloviendo, por lo tanto hay un volumen de agua que está llegando constantemente a mi embalse. Y mientras tengo demanda, y mi demanda son el caudal ecológico para que las plantitas de agua abajo sigan viviendo, todo el ecosistema siga viviendo, mientras hay una demanda que literal, o sea, es que relativamente no es una demanda, pero es el agua que evapora de la superficie de inundación. Hay un caudal que estoy utilizando y que se transforma en un volumen, ¿cierto? Recuerden que volumen es caudal por tiempo, por lo tanto, el tiempo que demanda ese caudal es igual al volumen de agua utilizado para generar energía hidroeléctrica. En primavera-verano voy a necesitar soltar el agua también para riego. Y eso es un volumen. Voy a soltar un caudal de agua, pero ese caudal por el tiempo que lo suelte es el volumen, ¿cierto? Y al hacer este análisis mes a mes, yo voy a llegar finalmente con un valor BDX, que es mi volumen final de ese mes. O sea, yo voy a tener un volumen inicial que es tanto, van a llegar caudales que es tanto, y le voy a demandar todo esto. Por lo tanto, van a ser más, y esto va a pasar para el otro lado restante, si es demanda. Y me va a quedar un volumen final. Y ese volumen puede ser mayor al volumen inicial incluso, el volumen final. Si es mayor el volumen final al volumen inicial, ¿qué está pasando en el embalse? ¿O qué va a pasar teóricamente? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Si el volumen inicial del embalse es 100 y el volumen final de ese mes, el volumen inicial el 1 de enero, ¿cuándo empieza a operar? El 1 de enero del año 2022, que es cuando va a empezar a operar el embalse. Y el 31 de enero de ese año, el 2022, el volumen del embalse me da 110. Teóricamente, ¿qué va a pasar en el embalse durante ese mes?
Si el volumen inicial es 100, pues, y voy a terminar con 110, pues. Entonces, teóricamente, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sobrepasar el embalse? O sea, ¿va a pasar el agua por sobre el embalse? Sí, se va a destruir todo. O sea, ¿para qué hago el embalse si se va a destruir? ¿Qué va a pasar, chiquillo? ¿Qué evita que el Pero agua pase por el muro? está la opción de abrir las compuertas para que no se sature el embalse. Po. O sea, para que el embalse no colapse, lo que entra en funcionamiento es el vertedero. Por lo tanto, si en algún momento llega un volumen final mayor que el volumen inicial, significa que va a operar el vertedero nomás, pues va a evacuar esas sobrantes de agua. ¿Ya? Si es menor el volumen inicial, ese volumen final de ese mes va a pasar como volumen inicial al mes siguiente. ¿Ya? Eso lo recordarán de aquella clase que tuvimos. Y se hace para febrero nuevamente el mismo análisis. Voy a llegar a un volumen final que va a pasar el volumen inicial del mes de marzo y se hace el balance oferta-demanda para marzo. Llega a un volumen final y pasa como volumen inicial para el mes de abril y se hace nuevamente el balance. Ahora bien, durante todos esos meses, este balance oferta-demanda se hace para el periodo de datos que tengo. O sea, si tengo 60 años de datos, desde el año 1961 hasta el 2021 que estamos hoy, si tengo 60 años de datos, mes a mes voy a hacer ese análisis. ¿Ya? Durante esos 60 años de datos. Y voy a determinar finalmente el BDX. Denme un segundo, chiquillos, un cachito. Perdón. ¿Ya? Entonces, ese volumen final va a pasar como volumen inicial, se va a hacer el balance hídrico y así sucesivamente. Ahora bien, ese volumen final de todos los meses, lógicamente, siempre tiene que ser mayor que cero. No puede ser negativo ni cero. Obviamente voy a llegar a valores negativos o cero. ¿Cierto? Puede ser que en algún mes de todo ese registro de datos que tengo me dé cero o me dé negativo. Si me da cero, significa que el último día del mes se me acabó el agua del embalse. Si me da negativo, significa que en algún día del mes, cualquier día, se me acabó el agua. Ahora, lógicamente, por intuición, ustedes inmediatamente se dan cuenta que eso no puede pasar, ¿no? Por lo tanto, para que eso no pase, ¿qué tengo que hacer? Esto recuerden que está en la cabeza del que está diseñando. Aquí él está haciendo su análisis. ¿Qué puede hacer la persona que está diseñando para que el BDX no sea cero o negativo? ¿Cuál es la única variable que puede manejar el que diseña? ¿Cuál es la variable dentro de todo esto? Algo que no depende de los datos ni nada, sino que depende exclusivamente de la persona que diseña. Ya pues, muchachos. La cota de embalse, ¿no? La cota del muro, ¿se refiere? Sí. ¿Y en qué impacta eso dentro del balance hídrico? Es que estoy pensando directamente lo que está preguntando, así como, ¿cuál es la única variable que no depende de, no sé, de la naturaleza, por así decirlo, de lluvia, de hielo? Sí. ¿Y estáis bien? Entonces, me imagino Entonces, que debe ser ¿en qué impacta?
¿En qué afecta esa cota? ¿Qué pasa si el muro, yo digo, perfecto, entonces necesito mayor cota del muro, porque el muro es el que acumula agua? Si yo aumento en 10 metros la altura del muro, ¿en qué impacta eso? En que tengo mayor capacidad de acumulación. Entonces, ¿en qué impacta dentro del balance hídrico? Eh, ¿Está ahí, Bárbaro? eh, ¿En el volumen algo inicial? como inicial. Sí, pues se recuerda que el volumen inicial es el volumen en embalse lleno. Por lo tanto, yo lo asumo, yo parto mi análisis asumiendo ese volumen inicial. Entonces aseguro mi volumen inicial. Ya, ok. Exacto. Entonces empiezo a hacer mi balance y de repente si el V de X me da negativo o cero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acumular más agua. Y voy a aumentar mi volumen inicial y así voy a tener mayor volumen de agua disponible a fin de cada mes, hasta que ya no tenga negativos y ceros. De hecho, a ver si déjenme, ¿dónde es que tengo esa información? Profe, una consulta Dígame. respecto al mismo. Ya, yo analizo esto, desarrollé el proyecto y se construye el proyecto. ¿Cuál, cómo yo tengo certeza del tiempo de llenado por así decirlo, de mi primer volumen inicial? Pensando que se supone que estos son aguas de hielo y agua lluvia. Depende también de todo el catastro que yo hice antes para poder desarrollar el proyecto. O sea, yo debiera estimar en cuánto tiempo debiera tener mi primer volumen inicial. Sí, se estima. Sí. O sea, tú tienes que modelar esto. ¿Sí? O sea, nosotros lo vemos muy a nivel de planilla, ¿cierto? Y un poquito más académico. Pero en estricto rigor esto lleva una modelación. Esto lleva un estudio hidrológico detrás. La hidrología es el estudio del comportamiento del agua. La hidráulica es el diseño de estructuras para, digamos, conducir el agua. Pero la hidrología estudia el comportamiento natural del agua. Entonces la hidrología te permite hacer modelos que te muestran, te estiman cómo se va a comportar una cuenca en un tiempo. Por lo tanto, en función de esta misma información, sí, obviamente son análisis más acabados, ¿cierto? Más a nivel de ingeniería, de ingeniería más específico, pero tú puedes modelar cómo es el comportamiento hídrico de la cuenca. Y con eso determinar cuánto va a ser en función de la fecha en que tú esperas que se empiece a llenar el embalse. O sea, cuando ya tengas tus obras civiles construidas y tú digas, ya perfecto, yo hoy día empiezo a llenar. A partir de esa fecha, tú puedes decir cuándo esperarías tener el embalse lleno. Ahora, la naturaleza es. O sea, tú puedes aplicar mucha estadística, pero la naturaleza, si le da la lecera, se va a comportar como quiera. Sí, o sea, en el fondo, en base a los mismos datos que hemos estado viendo en clase, como ser el análisis pluvial que usted nos mostró Sí, antes, donde podíamos ver, no sé, por la diferencia en los meses y entender que, no sé, que en un mes puede ser por de hielo y en otro mes es por lluvia. En base a eso mismo, yo puedo entender en qué fecha más o menos exacto, podría estar llena mi primer nivel, por así decirlo. exacto. De hecho, tú puedes, no sé, al hacer el análisis la caracterización de la cuenca, cuando analiza el tema de los deshielo, la lluvia, tú puedes decir, ya, entonces, en este tiempo, en estas fechas, a mí me conviene llenar el estanque. Por lo tanto, tú ahí pones una fecha límite. Tú dices, siempre los análisis de los proyectos tienen una programación, eso ustedes lo saben bien. Y esa programación es en función de todas las componentes de un proyecto, que no siempre son las componentes netamente civiles de construcción. Por ejemplo, ¿ustedes construirían un alcantarillado en invierno? No, pues sería el manso cacho. Me van siguiendo para dónde va el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la programación de ustedes
dentro de un alcantarillado que no tan solo es poner colectores, hay varias pegas dentro de un alcantarillado, hacer uniones domiciliarias, hacer cámaras de inspección domiciliarias, conectar las casas a esas cámaras de inspección, hacer plantas elevadoras, plantas de tratamiento. ¿Qué es lo más cacho en invierno? Los colectores. Conector. Los colectores tienen rellenos de arena, de base estabilizada, etc. ¿Cierto? Eso es un cacho con lluvia. En lluvia tú no vas a poder hacer ese trabajo, pero sí vas a poder construir una planta elevadora, por ejemplo. Una obra civil se puede construir, también a lo mejor es complejo, pero es menos complejo que un colector. O a lo mejor puedes hacer la pega administrativa de... Hay varios temas administrativos también dentro de la gestión de un proyecto de alcantarillado. Entonces, va dentro de la programación. Y dentro de este tipo de obras también hay programación. Entonces tú pones una fecha límite, tú dices, ya, mira, si esta programación, incluso aunque se muere 10 años, en tal fecha tiene que estar construido para poder empezar a llenar en esta otra fecha. O sea, si tú me preguntáis cuándo yo lleno un stand, cuándo lleno el embalse, en esta cuenca que tiene esta curva de caracterización, yo lo lleno aquí, po, en los meses de primavera, verano, que es cuando tengo los mayores de hielo y ahí yo lleno el tiro mi embalse. Para tener agua para enero, febrero, marzo. Construirlo empezaría a construir entre febrero, de febrero en adelante. O sea, es que en realidad, como te digo, se demoran como 10 años estas cuestiones. O sea, yo sé, sé ya al cuándo es final. conveniente terminar de construirlo, pero cuándo iniciar, ¿te das cuenta? Ya, perfecto. Claro, sí, no, si un embalse son mega proyectos, o sea, gigantescos. Yo creo que ni ellos se preocupan mucho de cuánto tiempo se demoran en construirlo, porque son muy a larga data. Ya, entonces explicado lo anterior, el BDX efectivamente tiene que ser mayor o igual que 0, pero como esto es estadística y es en función de los datos conocidos, nosotros no sabemos lo que va a pasar con los datos futuros, ¿cierto? De hecho, no sé, cualquiera que me haya dicho que este año iba a ser tan seco hace 5 años atrás, quizás no lo hubiese creído. Pero estamos en un cambio climático y son años muy secos, ¿ya? Por lo tanto, lo que exige este estudio es que un 85... Oye, cabra chica, anda de vuelta loca, ¿quién lo ve? Un 85% de los datos de BDX, espérense que no puedo leer. Un 85% de los datos del BDX cumplan, ¿cierto?, para ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Con eso se satisface, en este caso, que esto cumpla. ¿Ya? Esta planilla es particularmente del proyecto del embalse Punilla, que es este proyecto lo hice yo cuando estaba en la universidad, lo hicimos en un proyecto de título. Y aquí tenemos nosotros la relación de balance oferta-demanda, que es gigantesco, y les voy a dejar esta planilla en el LMS para que jueguen con ello y lo entiendan un poquito. Aquí los datos que tenemos de datos son desde el año 73 al año 2002, ¿ya? Tenemos la información... Chiquillos, me voy a tener que cambiar de ubicación. ¿Me da un segundito, por favor? Disculpen. No hay problema, profe. Ya. Entonces aquí tenemos los datos del año 73 al año 2002. ¿Ya? Tenemos los datos de caudales medios mensuales. Y obviamente, al tener todos los meses y promediarlo a fin de año, se transforma en el caudal medio anual. Y con esta información, que son los datos de entrada, esta es la estadística. ¿Ya? Con eso se hace el balance oferta-demanda. Se hace mes a mes. Abril, mayo, junio, julio y todos los meses para el año 73-74. El año, por cierto, parte en abril porque el año hidrológico siempre se considera desde abril hasta marzo del próximo año. ¿Ya? No es un año calendario común. Parte de abril hasta marzo, siempre. ¿Ya? Son bien especiales los hidrólogos. El mismo cuento de que las precipitaciones también las consideran de 8 a 8. No puede haber sido de 12 a 12 para hacer un día completo. Lo hacen de 8 a 8, entonces son bien especiales. Los días del mes, fíjense en esta fila, ahí,
Ahí están los días del mes, los segundos de ese mes. Ahí está la demanda, ¿ya? Volumen asociado a la demanda, que obviamente es el caudal por el tiempo, la evaporación, todo aparece aquí como se calcula. Y aquí se estima el volumen inicial, ¿ya? Que el volumen inicial proviene de un dato que yo digo. Yo digo inicialmente que el volumen es de 96 millones de metros cubos, ¿ya? Y que proviene de acá. Este es el valor del volumen inicial. Y obviamente yo relaciono... Qué raro desapareció en los gráficos, ¿eh? Ahí está. Yo relaciono, de acuerdo a la topografía del sector, relaciono la altura con el volumen o el área con el volumen. Entonces yo sé que en función de cuál es el área de inundación de mi embalse, de acuerdo a la topografía de la cuenca, puedo determinar cuál es el volumen. O, de acuerdo a la altura sobre el lecho del río, yo puedo saber también cuánto sería el volumen de agua acumulada. O sea, ustedes, por ejemplo, saben de que el volumen de un cilindro es 4 tercios pi r cubo, ¿cuánto es? Se me olvidó. 4 tercios pi r cuadrado por h, creo, de un cilindro. No sé, de una esfera. Uy, se me olvidó el volumen de un cilindro. Ah, no, pues cilindro es pi r cuadrado por h. Espérense, déjenme ver que se me cerró esto. Espérense un segundito, voy a anotar esto. Ustedes saben que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h. Y que el área va a ser constante y va a ser igual a pi r cuadrado. Por lo tanto, sin importar cuál sea el área, en este caso del cilindro, siempre voy a tener el mismo, perdón, sin importar cuál sea el volumen, siempre voy a tener la misma área. Tenemos ahí nuestro cilindro, ¿cierto? Tenemos una cierta altura, y el volumen de este cilindro es pi r cuadrado, que es el área, ¿cierto?, por la altura. ¿Ya? Pero siempre el área es constante. Por tanto, si yo relaciono área versus volumen, yo voy a tener esto. Pero sin embargo, si relaciono altura versus volumen, a medida que yo tenga mayor altura en este cilindro, voy a tener un mayor volumen. ¿Cómo va a crecer? ¿Cierto? Va a ser lineal. Ahora bien, en una cuenca, esto no es tan así, porque una cuenca tiene una forma así, ¿cierto? Ahí está el río, y aguas arriba tiene otra forma. Y ahí está el río. Y este punto se une con ese, este punto de acá se une con ese, y aquí se une el río. Y yo también puedo relacionar, al igual como lo hice con el cilindro, puedo relacionar la altura con respecto al lecho, con el área que va a utilizar ahí la superficie de inundación, y lógicamente con el volumen de agua que esté bajo esa cota de inundación. En este caso, para esta situación de este proyecto, ¿cierto?, la relación entre altura y volumen tenía esta forma, que era una exponencial, ¿cierto? Y la relación entre el área y el volumen tiene esta otra forma, que también resulta de una exponencial. Entonces con esto yo puedo saber inmediatamente, en función de la altura, cuál es el volumen de agua almacenada, y viceversa, en función del volumen, cuál es la altura de agua que va a tener, ¿cierto?, la inundación. Por lo tanto, yo inmediatamente, al determinar que mi volumen es de un dato que yo medí, ¿cierto?, inicial, 96 millones, yo voy a tener inmediatamente cuánto es la altura. Y esa altura va a ser la altura que tenga el muro. ¿Me siguen o no? Y eso yo lo determino a partir de este balance oferta-demanda. Les voy a dejar la planilla para que la revisen en el LMS, ¿ya? Y si tienen dudas me las van consultando más, porque lógicamente se las dejo. No veo todo lo que se hace aquí en la planilla, pero es bueno que ustedes la vean un poquito para que entiendan la relación de cómo determinar en este caso el volumen. Y al darme ese volumen inicial, yo lo que tengo que asegurar es cuánto es el porcentaje que se cumple, que los valores sean mayor o igual a 0.
Y en este caso se cumple para toda la cantidad de meses que estoy analizando, que son los 12 meses de todos estos años, ¿cierto? Que eso es lo que está aquí para abajo. Estoy viendo cuántos de esos volúmenes son mayores o iguales a 0, y en este caso cumple con un 82,6%. Y el mínimo es un 85%. De hecho, si yo bajo el volumen a 95, lo que se espera es que ese porcentaje suplido sea menor. Ahí está, 82,8%. Y si yo lo subo, es de esperar también que ese porcentaje vaya subiendo. Pero fíjense que el ser 97 sigue en el 86,2, 98 ya ahí sube a un 89,7. Va mejorando. Pero el mínimo es un 85, por lo tanto ya con 96 millones de metros cúbicos es más que suficiente. Aquí hay relaciones también entre la altura y el volumen, y el área y el volumen, ¿ya? Y con eso puedo relacionar inmediatamente cuánto es la altura de agua acumulada, dependiendo del volumen que yo pedí como volumen inicial para mis cálculos. Y al tener la altura de agua acumulada, inmediatamente puedo saber qué altura puede tener mi muro, o debe tener mi muro. El diseño de muro, entonces, va a depender, como les comento, de este análisis, ¿ya? Ahora bien, yo también tengo que determinar, además de una cota máxima, que va a ser la altura del muro, tengo que determinar una cota mínima, ¿cierto? Porque a partir de esa cota mínima, yo voy a emplazar mi obra de toma. Porque la obra de toma tiene que cumplir que siempre en mi muro tiene que tener agua. Si yo tengo aquí mi muro, yo acá tengo mi cota máxima de agua que me la da el balance oferta-demanda, y por otro lado también tengo que analizar cuál es la cota mínima. Porque la obra de toma, que puede estar en el muro o un costado, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto obra de toma, siempre tiene que asegurar que se pueda incorporar agua a ella. Si la cota queda en algún momento bajo, el sumidero, ¿cierto? O la obra de toma, no va a entrar agua. Por lo tanto, mi sistema deja de funcionar. Entonces, el diseño de las obras tiene que ser considerado la cota máxima para el muro y la cota mínima para la obra de toma, para que pueda, ¿cierto?, operar. Obviamente, la cota máxima se va a analizar con los datos de caudal máximo y la cota mínima con los datos de caudal mínimo. Acá en este caso yo estoy utilizando caudales medios, ¿ya? Pero tengo que utilizar los datos adecuados dependiendo de qué sea lo que estoy diseñando. La obra de toma, como les comentaba, aquí hay una, ¿cierto?, que está sumergida, ¿cierto? Esta es una obra de toma a presión, un pique en presión. Acá está la vista en planta, ¿ya?, donde se incorpora el agua y llega a las válvulas de cierre, que están al final. Y aquí tenemos una obra de toma para el caso de un canal a superficie libre. Estos canales se utilizan para las plantas, para para los embalses de paso, las centrales de paso, ¿ya? Donde no se acumula agua. Recuerden que la diferencia de las centrales de paso con los embalses es que esas no acumulan agua. Y el vertedero, como les comentaba anteriormente, también sirve para poder evacuar esos volúmenes extra o sobrantes de agua durante el tiempo, y eso se diseña también en función de los caudales máximos, ¿ya? El muro se diseña en función de los caudales medios. Ahí parece que cometí un error con lo que les dije antes. Los caudales medios sirven para diseñar el muro, los caudales mínimos para diseñar la obra de toma y los caudales máximos para el vertedero. Porque obviamente con los caudales máximos yo lo que quiero es poder determinar cuánto es la probabilidad o cuál podría ser la cantidad de agua máxima que podría llegar a mi sistema, ¿ya? No sé si se lo había mostrado yo anteriormente, pero los caudales mínimos y los caudales máximos y medios son estos. Si yo analizo un mes cualquiera, ¿ya? Aquí tengo los 31 días de un mes cualquiera. Los caudales durante todos esos días se van a comportar así. Entonces, si yo determino los caudales medios de ese día, que son los datos que estoy registrando, claro, los caudales medios seguramente pasa por ahí el caudal medio. El caudal máximo es este. Y el caudal mínimo es este. Por lo tanto, yo voy a trabajar con el registro de datos
de esos 3 tipos de datos para cada día o para cada mes. ¿Cuál es el caudal medio de un cierto mes? ¿Cuál es el caudal mínimo de un cierto mes? ¿Y cuál es el caudal máximo de un cierto mes? Con el caudal mínimo se diseña la obra de toma. Con el caudal medio se diseña el muro. Y con el caudal máximo se diseña el vertedero. Ahora, para diseñar este vertedero, ¿ya? Lo que yo tengo que analizar también, además de la cantidad de agua sobrante, es qué es lo que puede pasar en una crecida, ¿ya? Y en una crecida, lo que va a pasar es que a medida que los caudales empiezan a aumentar porque está precipitando mucha agua, ¿cierto? Se están sumando caudales que van aumentando el caudal del río. Pero así también hay precipitaciones que van cayendo directamente sobre el cuerpo de agua, y a medida que esa cantidad de agua vaya sumando y sumando y sumando, ¿cierto? Debido a las precipitaciones y a los afluentes que están llegando al río, lo que está pasando es que se está generando una masa gigantesca de agua que se está desplazando en dirección hacia el muro. Por lo tanto, no solo me interesa trabajar con caudales para el vertedero, digamos, entre comillas, comunes, que son unas pequeñas lluvias o lluvias comunes, ¿cierto? Que me van a generar un aumento en el caudal, digamos, promedio común. Lo que yo necesito es diseñar para caudales máximos y en lluvias intensas. Y con eso yo voy a determinar cuál es el comportamiento de la crecida. Porque esa gran masa de agua que va a empezar a viajar a través del río, en algún momento va a llegar al muro y va a querer pasar por arriba del muro. Entonces el vertedero tiene que ser capaz de evacuar esa crecida que se produce en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Este es un hidrograma de crecida donde muestra cómo el caudal se comporta en función del tiempo. ¿Ya? Caudal eje Y, tiempo eje X. A medida que parte la lluvia, ¿ya? Que es el punto acá en el tiempo cero, parte la lluvia y el caudal empieza a aumentar, 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 aumentar bajo este comportamiento. Y va a llegar al punto C. Y en el punto C, lo que va a pasar, ¿por qué creen ustedes que el caudal se mantiene constante entre C y D? ¿Qué pasó en C? Empieza a evaporarse. No. Estamos hablando de una lluvia, aquí no hay sol. En el punto C, empezó a sumar toda la cuenca agua. O sea, entre A y C, empezó a llover y empezó a viajar agua a través de las laderas, ¿cierto? A través de vertientes que están muy arriba, pero todavía no han llegado al punto de análisis, que es el punto donde yo voy a instalar el muro, que es el que me interesa. El agua viene viajando, pero todavía no ha llegado. Entonces lo que está pasando aquí entre A y C, yo estoy parado en el punto donde va a estar el muro y ahí estoy analizando cómo se comportan los caudales en función del tiempo. Partió la lluvia intensa, empiezan a crecer los caudales, a crecer, pero lo que está pasando antes de llegar a C es que hay agua que cayó en algún lugar de la cuenca que todavía no ha llegado a ese punto que estoy analizando. Y a medida que avanza el tiempo, va llegando. Llega, 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 hasta que en el punto C ya está toda la cuenca aportando agua. Toda la cuenca, cada punto, cada lugar de la cuenca está aportando agua. Por lo tanto, ya no puede aportar más agua porque ya toda la cuenca aporta agua. Se va a mantener constante el caudal hasta el punto de donde va a terminar la lluvia. Por lo tanto, se va a empezar a vaciar la lluvia, la cuenca. Toda esa agua que estaba aportando ahora la empieza a vaciar y empieza a descender. Por lo tanto, como esto es caudal y esto es tiempo, yo con esto puedo determinar el volumen de agua almacenada, que va a ser el área bajo esta curva. Va a ser el caudal por el tiempo. Y con eso puedo determinar el volumen de agua. El diseño de los vertederos va a depender derechamente del tipo que se necesite, dependiendo obviamente de la condición. Tenemos aquí, por ejemplo, un perfil tipo Krieger, que es el que nosotros hemos visto en el embalse Linares, ¿cierto? Donde el agua se va a incorporar, va a ser una lámina en un escurrimiento supercrítico, y tienen los dientes, que es el disipador de energía aguas abajo, que lo que hace obviamente es entorpecer el escurrimiento del agua para que se genere un resalto hidráulico.
Y al producirse ese resalto va a perder energía el agua y va a aumentar en altura. Y con eso el agua se va a transformar ahora en un régimen subcrítico y va a viajar a una velocidad menor. ¿Ya? Este es un tipo de colchón disipador. Viene el rápido descarga, viene el agua de izquierda a derecha, choca contra este colchón, pierde energía, resalto hidráulico aquí en este intervalo entre el colchón, ¿cierto? Y después se va a una gran profundidad y menor velocidad, más tranquilita hacia aguas abajo. ¿Ya? ¿Estamos? Y eso sería, pues, chiquillos. Terminamos, se me había olvidado que estoy terminado. ¿Ya? Ahí tenemos entonces toda la materia de este módulo. Y vamos a ver ahora un video del funcionamiento de una mini central hidroeléctrica. ¿Ya? Denme un segundito y vamos a buscar el video. Ok, profe. Ya, este es el funcionamiento de una mini central, entonces. Y les voy a explicar ahora en qué consiste. Esta es una mini central de paso, ¿ya? Que tiene un marco partidor, que es el que se encarga de obstruir el caudal libre del agua para que parte de él siga obviamente por el río y otra parte se incorpore dentro del sistema, ¿ya? Se va a incorporar entonces el agua dentro de el marco partidor, que se le denomina, y va a llegar a esta zona, que fíjense que tiene, no, se marca igual, tiene unas rejas que son para poder bloquear los sedimentos mayores, árboles, ramas, qué sé yo. Y aparte que lo que produce ese movimiento zigzagueante, si se fijan bien, que va en zigzag acá, es para poder detener el agua para que viaje a una menor velocidad. Estos son tanques desarenadores. Entonces, al viajar a una menor velocidad, lo que pasa es que todos los sedimentos en suspensión se van abajo, al fondo. Cosa que el agua que se incorpora a la boca toma, que es esta tubería, vaya relativamente limpia, ¿cierto? Se incorpora entonces el agua por la boca toma, que es el túnel de aducción, ¿ya? Se va a incorporar acá y va a llegar a otra caseta, que en este caso son más desarenadores, ¿ya? Y fíjense que acá tiene una caída gigantesca el agua. Entonces aprovecha la energía potencial propia de ese cuerpo de agua, ¿ya? Que está arriba en el cerro, sobre esta caseta. Entonces tiene energía potencial propia, ¿ya? No es necesario embalsar agua para poder producir energía potencial, ¿cierto? Aprovechando que el río está arriba, transforma esa energía potencial en energía cinética a través del ducto, en este caso, ¿cierto? De esta especie de túnel de aducción, y con él el agua adquiere energía cinética y energía de presión por estar dentro de un conducto cerrado, y llega hasta la turbina.
Llega entonces la turbina, el agua, y con su energía cinética y energía de presión, mueve la turbina, ¿cierto? Se transforma esta energía hidráulica que trae el agua, la transforma en energía mecánica. Esa energía mecánica se transfiere a través del rotor, ya que esto es más o menos lo que ya hemos conversado en el curso, o se transmite en realidad a través del rotor, hasta el generador. Y en el generador se va a producir que esa energía mecánica se transforme en energía eléctrica. Este es el generador. Y al producirse la energía eléctrica, se va a la subestación, la cual transforma esa energía, ¿cierto?, que viene bruta y la deja en condiciones de poder ser distribuida con la potencia, voltaje, amperaje que requiere en este caso el sistema, la demanda. Las grandes centrales hidroeléctricas no hacen esta pega de manera directa, porque aquí, como pueden ver, está directa para distribución de las casas en este video. La gran central hidroeléctrica la mandan de forma bruta, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto?, hacia el sistema interconectado central, pues, y después allá la transforman. Así funciona este cuento, así es una central de paso. Esta es una mini central de paso, muy chiquitita, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, ¿ya? Para una mini central de paso, para una central de paso, para una central grandota. Es exactamente el mismo. Y muchachos, hasta aquí llega el curso. ¿Dudas, comentarios? Solo fue una consulta con respecto a cuando usted habla del sistema interconectado central. ¿Eso es como, por así decirlo, la central Colbún? No. ¿No? Todas las empresas que generan energía producen su energía y se la venden al sistema interconectado central. Toda nuestra energía, todas las empresas que producen, se va a Santiago en energía. Y en Santiago se encargan de la distribución hacia el país. O sea, si la energía se produce en Aysén, viaja a Santiago y de Santiago viaja a todo el país. En el sistema interconectado central, él es el que manda, él es el que distribuye, él es el que dice cuánta energía falta acá, cuánta falta allá, y la distribuye en función de eso. Eso es el sistema Perfecto. interconectado central. Que yo pensé que era, no sé, como Colbún era una empresa que genera energía, que ellos directamente después no sé, se la vendían a CGE Distribución y CGE a través de sus plantas, de sus estaciones, ¿cómo se llama? Daba servicio a los sectores que le corresponden. No, no No es así. cachaba que el fondo se iba directamente a Santiago. No, se lleva en el sistema interconectado central y el sistema interconectado central la vende a las distribuidoras que son las CGE y todo eso. Empresas. Perfecto. Esa es la cosa. El resto, muchachos, ¿hay alguna duda? Ya pues, les dejo entonces, les voy a dejar el video, creo que también lo voy a subir para que lo puedan ver de nuevo por si lo vieron medio cortado, y voy a subir la planilla para que puedan jugar con ella también. ¿Cuándo tienen la prueba? Sí. Parece que, no sé si la otra o la próxima, profe. Dice que el 24. Son la próxima. También con esa fecha, ¿no? ¿Por el próximo miércoles también? Si me pregunta a mí, igual si pudiera una semana. Ah, pero el trabajo, ¿para cuándo es, profe? Que también lo cambiamos, pues lo podemos dejar para el... Tendría que ser esa misma semana, a ver, miércoles 15, el examen. Claro, tendría que ser para el domingo, para poder revisarlo el mismo domingo o lunes y con eso decir quién está aprobado o quién se va a examen. Es lo O más que sea, puedo hacer.
Si me pregunta mi profe y tiene la posibilidad de correrlo un poquito, para mí sería ideal, más que nada no por temas de universidad, sino por temas de pega, porque estoy súper complicado en tiempo de pega. Mire, le pido algo, Dígame. haga consulta a sus compañeros usted mismo o en una planilla, o no sé, ahí ustedes saben coordinarse y vea la posibilidad de cambiar la prueba para el miércoles 1 de diciembre Ya. y el trabajo para el domingo 5, El domingo de esa semana. el domingo esta semana, Ya, bro. domingo 5 Ya. de diciembre. ¿Le aviso por WhatsApp? Y usted me avisa, ¿Por sí, por correo? WhatsApp, por WhatsApp, Ah, ya. Ya, ¿ya? Pero bro. ahí dependiendo de lo que digan el resto, porque obviamente tienen que estar todos de acuerdo, Sí, sí, ¿ya? sí. Si no, tendríamos que Sí, mantener profe. esas fechas. Ya, profe. Ningún problema. Yo hago las consultas con mis compañeros. Vale. Ya, por el resto, están vivos, ¿no? No, que no hay mucho. Parece que Más están tomando once. Ya, chiquillos. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, para los que tuve la oportunidad y la buena suerte de conocer el otro día en el terreno, le agradezco un montón la dedicación. Le agradezco mucho también el aporte que han sido y el interés sobre todo. ¿Ya? Eso es lo que más se agradece, que haya interés en la asignatura. Espero que hayan aprendido, espero haberles mostrado cosas interesantes, ojalá hayan aprendido cosas nuevas y por sobre todo ojalá que hayan aprendido cosas que aplican en el futuro. Así que eso, les deseo un buen término de año eh, y que les vaya muy bien en todo lo que les queda, ¿ya? En los años que les queda de carrera y en su vida profesional después. Por Eso, mi muchachos. parte, profe, agradecer también igual las clases, por lo menos para mí, hablo a título personal, pues yo en mi vida había visto, como le digo, trabajo en el área, no netamente en construcción, sino que trabajo más en diseño arquitectónico. Entonces en mi vida había visto temas relacionados con hidráulica, con construcción hidráulica, más que ver las plantas en sí, pero jamás vi el funcionamiento, como en los cálculos y todo eso, así que para mí todo esto es aprendizaje, así que agradecido igual. Me alegro, qué bueno Álvaro, me Eh, alegro que sea útil para todos. lo otro, profe, aprovechando, el próximo miércoles entonces no nos conectamos, o como ser si tuviéramos alguna duda o algo, no sé. Si lo necesitan, no hay problema. Si no lo Ya, necesitan, podemos obviamente el próximo miércoles conectarnos, no tengo absolutamente ningún problema. Ustedes me dicen antes nada más, pero en estricto rigor no, porque ya terminamos la materia. Si ya, usted me dice, profe, perfecto, conectémonos igual el miércoles un ratito porque tenemos algunas dudas, no hay problema. Nos conectamos. ya, perfecto, perfecto. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, Álvaro, le dejo entonces la peguita, porfa. Usted me dice cuándo la fecha. ¿Ya? Vale, No hay, profe, gracias por todo. no hay Chao, problema. Nicolás. Un gusto. Chao, muchachos, que les vaya muy bien en todo y que terminen bien este ramo dentro. Ya, así que estudien. Igual, profe, Gracias, profe. fíjese. Gracias. Estamos hablando, un abrazo, que estén muy bien, gracias. Chao, chao, gracias.